Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comenzamos explicando el punto 2148, dentro del apartado del segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ya son varios los programas que llevamos dedicando a este tema. Este punto 2148 dice de la siguiente forma, no lo voy a leer todo entero y lo iremos partiendo así conforme vayamos avanzando en la explicación. Dice: la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, abusar del nombre de Dios. Una primera consideración: el hecho de que haya definido la blasfemia como proferir contra Dios palabras, expresiones, gestos, pero es curioso que diga interior o exteriormente. Interior o exteriormente. Esto yo creo que merece la pena un comentario al respecto. Porque podría haber una mala comprensión de esto, ¿no? Algunos dicen, también uno puede blasfemar por dentro, también no podría ocurrir que de alguna manera esté blasfemando solamente en su interior, aunque por fuera sea capaz de mantener las formas, etcétera, ¿no? Claro, esto no supone una imagen de un Dios que no nos deja ni un margen para respirar. O sea, parece que es como lo del ojo ese, ¿no? El ojo que está metido en el triángulo y lo ve todo. Y entonces, claro, cualquier cosa mala que pienses, Dios ya te ha pillado, Dios te ve, Dios te descubre, ¿no? Podría haber una mala comprensión, una mala lectura de esto, ¿no? Cuando la Iglesia predica una moralidad que también hace referencia al interior del hombre, algunos hacen esta lectura. Claro, es que eso es una imagen de un Dios que es agobiante, que al hombre no le permite, ni tener un margen de autonomía, ¿no? No puedes ni pensar algo, no puedes ni pensarlo, ¿no? Porque ya está el ojo en el triángulo que te está viendo por dentro y te está agobiando, ¿no? Es que claro, la religiosidad es quitarle totalmente la libertad al hombre, porque tú fíjate, ¿no? Ya no solo lo que hagas por fuera, que hagas daño a los demás. Es que incluso esa es la imagen, ¿no?, que se hace. ¿Qué ocurre? Pues que eso es pretender, darle la vuelta totalmente al mensaje de Jesucristo, ¿no? El mensaje de Jesucristo es todo lo contrario, es liberador. Jesucristo, precisamente en el Nuevo Testamento, Él ha venido a traer una justicia nueva, una moral nueva, que es superior a la ley antigua. Y precisamente en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús predicó las bienaventuranzas, Él allí vino a explicar que Él había venido a dar cumplimiento a la ley y a superarla al mismo tiempo. Y si en el Antiguo Testamento había existido una moralidad que era muy exteriorista, que es a la que Jesús se enfrenta, ¿no? Y por eso tuvo ese encontronazo con la religiosidad farisaica, a los que califica de sepulcros blanqueados, que por fuera estáis muy limpios, pero por dentro estáis corrompidos. Precisamente, ¿no? Ojo, y además no hablemos únicamente, cuántas veces se ha hecho referencia, ¿no?, a que aquella acusación que hizo Jesús a los fariseos de sepulcros blanqueados, que tenéis exteriormente una vida moral muy digna y luego por dentro estáis corrompidos. Si eso mismo es lo que nosotros muchas veces hemos dicho de ese tipo de sociedades, tipo sociedad vitoriana, ¿no?, que es muy dada a defender el honor, etcétera, a guardar exteriormente fórmulas de cortesía exquisitas, pero luego has tener una corrupción interior muy grande, ¿no? Eso de aquello de no nos traigas la deshonra a casa, Tú si tienes una vida desordenada, pero lo importante es que la tengas bien oculta, pero a casa no nos traigas la deshonra. Eso básicamente es la misma acusación que hizo Jesucristo a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿no? Ojo, que hay un tipo de riesgo de esta especie también, de que esa acusación de Jesús a los fariseos
pues no pensemos que los fariseos, que la actitud farisaica terminó hace 2000 años. Es una actitud que siempre está aleteando a lo largo de toda la historia y de nuestra historia personal, ¿no? He puesto ese ejemplo, ¿no?, de no nos traigas la deshonra a casa. Que bueno, si mi hija tiene un tipo de vida desordenada, bueno, pero lo peor es que la traiga la deshonra a casa, ¿no? Y puede haber padres que incluso una supuesta, entre comillas, deshonra, porque igual la niña ha quedado embarazada, la resuelven pues con un aborto, ¿no? Con un aborto oculto. Pero por Dios, ¿pero qué es más pecado? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Qué es más pecado, que la niña haya quedado embarazada o que para que esto no se haga público abortemos? Vamos, por eso esa acusación de sepulcros blanqueados, pues claro, es la clave de la moralidad de Jesucristo. Precisamente Él ha venido a superar, ¿no?, una justicia del Antiguo Testamento que consistía en preservar especialmente la moralidad de las obras exteriores, sin que éstas naciesen de un corazón nuevo, de un corazón bueno, de un corazón purificado y santificado. Por eso Jesús, en ese discurso que hace, las bienaventuranzas, habla de una moralidad que también entra en el interior, no solo en el exterior. Si os ha dicho, ¿no?, no matarás, pero yo te digo, si estás odiando en tu corazón, aunque por fuera estés utilizando palabras correctísimas, ¿no?, y sea, vamos, una especie de un ejemplo de diplomacia, tú estás pecando en tu interior. O se os ha dicho no cometerás adulterio, pero quien tiene impureza en su corazón ya está adulterando. O se os ha dicho, ¿no?, amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo te digo, pon también tu mejilla a quien te pega a la otra. Es decir, Jesús está insistiendo en que la auténtica moralidad compromete al hombre entero, también al hombre interior, también al hombre interior. Por eso aquí hay que decir que cuando el catecismo dice que se puede blasfemar interior o exteriormente, esto no hay que tomarlo en ese sentido de imagen de Dios agobiante que no me permite tener ningún margen de un cuarto en el que yo esté yo solo sin que alguien me vigile, que es hacer esa especie de imagen del Dios policía que tiene puestas cámaras que están grabando todo lo que yo hago en todas las esquinas. Eso es absurdo, eso es ridículo, es ridícula tal imagen. Más bien hay que entenderlo en este sentido que quiero explicar, ¿no?, en el sentido de, es que Dios quiere hacernos santos no solo por fuera, también por dentro. Es que una moralidad que únicamente se refiriese a los actos externos sería, vamos, desde luego no es la de Jesucristo. Jesucristo nos quiere nuevos. Jesucristo nos quiere conforme al corazón de Cristo. Nos quiere dar un corazón nuevo. No quiere que seamos educados, meramente educados, ¿no? Quiere que tengamos un corazón bueno, que es que la cosa va muchísimo más allá, ¿no? Por eso, dice, ojo que se puede blasfemar exterior o interiormente. A esto igual añado el matiz que dije en el programa de ayer, o antes de ayer, no recuerdo muy bien, dijo porque también hice una referencia, pues, de que las personas con tendencia escrupulosa, pues pueden armarse un cierto lío, decir, ay, he tenido un mal pensamiento, ay, se me ha pasado por la cabeza, es que me ha venido un pensamiento que me parece que he faltado el respeto a Dios, etcétera. Ojo con mezclar esto que dice aquí el catecismo, de que está prohibida la blasfemia, exterior o interior del hombre. Ojo con mezclar esto con esa especie de percepción escrupulosa de que cualquier cosa que me ha venido a la mente ya es una blasfemia, porque las personas escrupulosas pueden sufrir con esto. Y yo ayer di como una especie de criterio de discernimiento, que muchas veces cuando la gente, ay, es que me ha venido, bueno, pues eso de que me ha venido ya es bastante significativo, ¿no? Porque cuando uno dice me ha venido, no es él el que voluntariamente se ha adherido a ello, ¿no?, sino que, bueno, pues parece que nos asaltan, ¿no?, nos asaltan, y de una manera muy brusca, ¿no?, y muy intempestiva, nos asalta, además en los momentos más sagrados de nuestra vida, a veces uno igual va a comulgar y de repente le asalta un pensamiento. Bueno, pues eso no es, eso no es más que una imaginación desbocada a la que no hay que hacerle caso alguno, y no entrar en una especie de batalla de escrúpulos porque se me ha pasado por la mente no sé qué imagen.
O sea, por lo tanto, no confundamos, ¿no?, esta exigencia que dice el catecismo de que tenemos que respetar a Dios exterior e interiormente. No confundamos eso con esa especie de tentaciones escrupulosas que algunas personas suelen tener y por las que suelen sufrir mucho. Bien, hecho este matiz, ¿no? Este matiz, damos un paso más. O sea, que la blasfemia consiste en proferir contra Dios interior, exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Bueno, hay una cosa que, intentando discernir un poco todo esto que dice aquí, ¿no?, lógicamente esto es grave, ¿no? O sea, es grave. Es grave a nuestro Padre, al gran defensor de nuestra vida, al único que nos quiere incondicionalmente, ¿no?, al único que nos ha demostrado que ese amor suyo es totalmente gratuito, pues hombre, es muy grave al autor de la vida, pues que estemos respondiendo de esta manera, ¿no?, con palabras de falta de respeto, reproches, desafíos, injurias. Es totalmente injusto, ¿no? En el fondo, este es un pecado que manifiesta nuestra falta de confianza en Dios. Nuestra falta de confianza en Dios, ¿no? El hecho de que el hombre se rebele ante Dios, confía en Él, ¿no? Yo diría, contra la blasfemia, confianza en Dios. Contra ese tipo de blasfemia que tiene lugar, pues por momentos de rebelión, por pruebas que está pasando el hombre, pruebas en las que el hombre pues se siente abandonado y entonces se rebela contra Dios. Contra esa blasfemia, confianza. Señor, tú sabes más. Ese sería, yo creo que sería el mejor antídoto, ¿no?, contra esta blasfemia de la rebelión del hombre contra Dios. Señor, tú sabes más. Yo confío en ti. Sí, yo no sé nada, Señor. O sea, creo que esta es una buena educación contra la blasfemia. Hay un caso, ¿no?, un caso bíblico que es muy gráfico, que es el caso de Job. Recordáis, ¿no?, cómo Job, pues, fue probado, ¿no? Fue probado y según pierde los bienes en primer momento, luego pierde la salud, pierde la familia, y él se va sintiendo abandonado, Hay un momento en el que estalla, Job estalla y estalla maldiciendo a Dios, maldiciendo el día en que nació. Ojalá no hubiese nacido. Ojalá mi madre me hubiese estrellado, ¿no? Ojalá él se revela frente a Dios, ¿no? Hay un momento en el que Job estalla, que es un tipo de blasfemia, ¿no? Un tipo de blasfemia frente a Dios, ¿no? Y Dios, en primer lugar, se calla. Dios calla y deja que vaya supurando esa herida de Job, ¿no?, que vaya supurando. Y luego él le dice, ¿quién es el que está elevando esas frases insensatas contra mí? Dios está también diciendo, pero vamos a ver, ¿quién es ese que profiere esas frases insensatas? A Job, claro, es verdad que Job en un primer momento, pues con mucha facilidad pronuncia aquello de el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Pero claro, lo dice más de boquilla. Lo dice un par de veces y tal, pero la tercera ya estalla. Ya el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, y ya le falta la confianza en Dios y estalla, ¿no? Y entonces cuando tiene esa rebelión, claro, a Job le falta decir eso del Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. A Job le falta decir, Señor, tú sabes más, pero no con la boquilla, sino con el corazón. O sea, le falta un acto de confianza, decir, Señor, yo no entiendo nada, pero confío en ti. Señor, tú sabes más. Yo solo sé que no sé nada, pero yo solo sé que tú eres bueno. O sea, eso es lo que le falta a Job, ¿no? Que precisamente también Dios permite que esa rebelión forme parte de una escuela de educación en Job, ¿no?, que le lleva finalmente a decir, he sido un bocazas y me tengo que callar. Y entonces es cuando Yahvé le muestra a Job, ¿no?, le muestra el misterio escondido de Dios que eres incapaz de entender, ¿no? Le dice, a ver, ¿has visto las nubes? ¿Has contado las gotas del agua? ¿Has contado los granos de la arena?
¿Sabéis decirme cuántos son? Y le hace un repaso de lo que es la existencia, ¿no? Y has contado las estrellas, y al final Job entiende que Dios le está haciendo ver que tú no sabes nada y tú has hablado sin tener ni idea de lo que estabas diciendo. Dios sabe más. Y quizás la postura, ¿no? La postura más coherente, la postura más prudente del hombre, ¿no? Ante el momento de la prueba y ante el momento del sufrimiento, no es la de la rebelión frente a Dios, sino es la de decir: Señor, yo no entiendo nada, pero yo confío en ti. Yo sé que tú sabes más. Me fío más de ti, aunque no te entienda, que de mí, aunque teóricamente sea yo el que me lo cuestione todo. Bien, este es por lo tanto, ¿no?, lo que aquí el catecismo reprueba, ¿no?, ese desafío, esa rebelión, esa falta de respeto ante Dios. Tenemos un momento de reflexión y profundizaremos más en esta cuestión. Estamos explicando el punto 2148 y en él se habla de la blasfemia contra Dios, entendiéndola también como un proferir contra Dios reproches, desafíos, injurias, ¿no? Ya hemos explicado en la intervención anterior, pues ¿en qué sentido? Pues lógicamente esto supone una falta de confianza en el amor de Dios, ¿no? Pero sí que igual hay que hacer un matiz que es el siguiente. Es difícil, a veces podríamos equivocarnos en la percepción de qué es blasfemia y qué no es blasfemia en la expresión del corazón que se desahoga ante Dios y le manifiesta, ¿no?, también con confianza filial, ojo, ¿no?, y no con actitud blasfema, con confianza filial le manifiesta su perplejidad. Señor, no entiendo nada, que le manifiesta el sufrimiento del hombre que se dirige a Dios, pero no blasfemamente, sino también expresándose en confianza. Por ejemplo, si esa expresión de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece que le reprocha al Padre, ¿no? Pero no hay tal, por supuesto, no hay tal falta de respeto alguna ni desconfianza desde el momento en el que se introduce diciendo Dios mío, es decir, es mi Dios, yo confío en Él al mismo tiempo en que le digo que no entiendo. Esto es importante, ¿no? Puede haber en esto pues expresiones del corazón que a algunos les pudiesen parecer, ¿no?, pues poco respetuosas o blasfemas, y que no hay que confundir las cosas, ¿no? Estaba yo leyendo estos días anteriores pues una revista así histórica en la que hacía referencia al Papa Pablo VI. Al Papa Pablo VI, y a un episodio muy doloroso que vivió en su vida cuando, allá por el año 78, pues las Brigadas Rojas de Italia secuestraron a Aldo Moro, quien era, pues eso, ¿no?, presidente o primer ministro, presidente de Italia. Y bueno, la verdad es que claro, aquello le conmocionó a toda la nación italiana, pero muy especialmente a Pablo VI, porque eran amigos del alma, y eran amigos desde la infancia, Aldo Moro y Pablo VI, y fue un secuestro terrible. Y tan conmovido estaba el Papa que todas las noches, eso del secuestro duró pues 2 o 3 meses, ¿no?, y todas las noches el secretario particular del Papa iba a casa de la mujer de Aldo Moro para ver si había noticias, que vivían allí mismo en Roma, y el Papa seguía muy de cerca y oraba muchísimo, ¿no?, el Papa pidiendo a Dios la liberación de aquel buen hombre, ¿no?, de aquel buen hombre. El caso es que llegó la noticia terrible de que había aparecido, además habían matado, cuando le secuestraron, mataron a sus 5 escoltas y se lo llevaron a él, ¿no?, a Aldo Moro. Además justo fue el día en que él tomaba posesión de su cargo. Y claro, al cabo de unos meses aparece finalmente muerto dentro del coche, además allí en pleno centro de Roma. Era terrible aquella noticia. El Papa sufrió tremendamente. Era un momento de Getsemaní, para Pablo VI, porque él estaba sufriendo pues toda la crisis de la Iglesia después del concilio. Él había soñado con que el concilio, ¿no?, con Vaticano II, tuviese unos frutos de florecimiento en la Iglesia Católica, y por motivo de
de una mala recepción del concilio, pues resulta que se estaban produciendo un montón de secularizaciones, de defecciones, de alejamiento, y él estaba sufriendo tremendamente, ¿no? Y en ese momento de Getsemaní parece que el Señor le prueba pues con algo tan terrible, con su amigo del alma, ¿no? Con Aldo Moro, y sufrió tremendamente. Y el Papa, tan conmocionado, él quiso celebrar personalmente y presidir el funeral de Aldo Moro, de su amigo del alma, en la Basílica de Letrán. Lo presidió el Papa, ¿no? Que era algo también sorprendente que un Papa presidiese ese funeral. Y en la homilía, que a eso voy, ¿no? En la homilía a muchas personas les pareció impresionante, porque Pablo VI se dirigió a Dios y parece que le reprochaba en la homilía a Dios, ¿no? Y le decía: Señor, que no te entiendo, que te he pedido tanto, que su liberación, te he pedido tanto, ¿no? He orado con tanta intensidad estos meses del secuestro. También me imagino pues que por ejemplo en España pues algo parecido ocurriría con tantas personas que durante el secuestro de Miguel Ángel Blanco rezamos, ¿no? Rezamos. Yo también recuerdo, ¿no? Pues con qué intensidad rezamos aquellos días pidiendo la liberación de aquel joven inocente, ¿no? Y después Pablo VI, en aquella homilía, él dijo a Dios, mucha gente se conmocionó al escuchar, a ver cómo el Papa se desahogaba en la homilía y decía: Dios mío, que no te entendemos, ¿no? ¿Cómo has permitido esto? Pero entended bien que aquí no hay tal ni blasfemia ni sombra de tal, ¿no? No hay que confundir esto ni con blasfemia ni con falta de respeto a Dios. Es que el hombre, por eso digo aquí que hay que hacer un discernimiento, ¿no? De lo que es blasfemia y lo que no es, ¿no? Es que el hombre también, el hijo abre el corazón ante el Padre y se muestra tal y como está. O sea, no puede delante de Dios, si está en una situación de perplejidad, pues él no puede hablar a Dios como si esos sentimientos no los tuviese. Se expresa en confianza. Y no es que eso suponga un desafío a Dios, no, porque como he dicho antes, quizás el matiz que distingue lo que es blasfemia de lo que es un corazón que se abre en confianza a Dios, mostrándole el dolor que tiene y la incomprensión que tiene, porque no comprendo los caminos de Dios, ¿no? Es precisamente la invocación primera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el que diga Dios mío, es precisamente la mejor señal de que no es blasfemia, de que es acto de abandono, al mismo tiempo que expresión del dolor de lo que no entiendo, ¿no? Y está claro que no lo entiendo. Está claro que no lo entiendo, ¿no? Porque ese mismo salmo del ¿por qué me has abandonado? Todos sabemos que el Padre no abandona al Hijo. El Padre no abandona al Hijo. Pero es verdad que hay momentos y pruebas en la existencia en los que uno experimenta que como si fuese así. O sea, Dios Padre no abandonó nunca a Dios Hijo. Pero es verdad que también le pidió la prueba de que él tuviese la experiencia humana del abandono, porque una cosa es sentir el abandono y otra cosa es estar abandonado de verdad. Es, por ejemplo, como cuando un niño va por la calle y se piensa que se ha perdido y sufre y llora y ¡ay, papá, mamá! Y se resulta que su papá va detrás, unos metros por detrás, y le va vigilando y está perfectamente vigilado, ¿no? Y él se piensa que se ha perdido, pero no se ha perdido. O sea, Dios Padre nunca abandonó al Hijo. Dios Padre nunca nos abandona a nosotros, aunque Dios permite que en ocasiones tengamos la experiencia de como si estuviésemos abandonados, pero no lo estamos nunca. Y en esos momentos no es blasfemo el que recurramos a Dios expresándole, la experiencia que estamos teniendo, lo que estamos sintiendo, pero siempre, fijaros bien, y esto es lo que nos libra de que esto no es blasfemia, siempre en nuestro interior diciendo: esto es lo que yo experimento, pero Dios sabe más. Por eso dice Dios mío, es decir, tú eres Dios, aunque yo no entiendo nada, tú no dejas de ser Dios, y Dios mío, es decir, sé que me quieres, sé que me has creado. Y al mismo tiempo digo que no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Y fue impresionante no ver al Papa Pablo VI, ¿no? en aquella homilía del funeral de Aldo Moro, abrir el corazón ante todo el mundo que estaba viendo ese funeral, ¿no? Y él ante Dios, en la prueba final de su vida,
en la prueba final de su vida, cuando todo el mundo sabía que estaba sufriendo un montón en la Iglesia, estaba sufriendo un montón porque le estábamos dejando solo al Papa con el peso de la Iglesia. Había publicado la Humane Vitae 10 años antes, había tenido que sufrir, ¿no?, muchas infidelidades en el seno de la Iglesia, tenía que mantener el auténtico espíritu del Concilio Vaticano II frente a todas las tonterías que se estaban diciendo, estaba sufriendo. El Señor, en el último momento de su vida, le pide la prueba, ¿no?, de tener que sufrir el secuestro, la tortura, las cartas que Aldo Moro desde la cárcel enviaba, cartas que al mismo Papa, y el Papa recibía cartas de Aldo Moro diciendo: si usted puede hacer algo, si usted tal, y Pablo VI vivía un auténtico cautiverio, ¿no? Finalmente pronuncia esa homilía en la que abre su corazón a Dios ante toda la humanidad y le dice: Señor, no entiendo, no te entiendo, ¿no?, pero confío en ti, ¿no? Confío en ti. Y murió. Y Pablo VI murió a los 2 meses de haber celebrado ese funeral. A los 2 meses murió. Era su Gesemaní. Era el Gesemaní de Pablo VI. Y es una buena escuela de que entendamos qué es blasfemia y qué no es blasfemia, ¿eh? No es blasfemia, sino todo lo contrario. Es una oración sublime, la del Hijo, que abre su corazón y le muestra al Padre pues las heridas que tiene, pero al mismo tiempo dice: Dios mío, sé que eres Dios, sé que tú sabes más. Yo te digo que no entiendo nada ahora mismo, pero me fío más de lo que yo no entiendo, que de eso poco que creo yo entender, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2148 sobre la blasfemia. Hemos hecho una primera lectura de la primera frase. La segunda dice: Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Existe también una blasfemia contra el nombre de Jesús, no solo contra Dios mismo, también contra Jesús, Dios hecho hombre, ¿no? Y también dice que esa prohibición de blasfemar se extiende a palabras contra la Iglesia, los santos, las cosas sagradas. Cosa que, por cierto, ya es bastante, pues pedagógica, es decir, que también la Iglesia aquí nos dice mucho en esta frase. Porque, claro, hay un intento a veces, ¿no?, de desconexionar las cosas. Dice, una cosa es Dios y otra cosa es la Iglesia. Yo contra Dios no me meto, ¿no? Yo me he metido contra la Iglesia, ¿no? Decir palabras, ¿no?, de falta de injuriosas contra la Iglesia, pues también entra en ese concepto de blasfemia, como lo dice aquí explícitamente el Catecismo. O sea, que no vale hacer esa especie de no, una cosa es Dios y otra cosa es la Iglesia. Hombre, tú mira la Sagrada Escritura, ¿no? Tú mira, por ejemplo, el episodio de la conversión de Saulo, que iba a Tarso, ¿no?, que iba a Damasco, para coger a los cristianos presos, iba persiguiendo a los presos, y el Señor salía a su encuentro, le derriba, y entonces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hombre, Saulo estaba persiguiendo a la Iglesia, estaba persiguiendo a la Iglesia esa, que le habían dicho que había allí una congregación, iba por ellos. Y resulta que se sale en el encuentro Jesús y le dice: si les persigues a ellos, me persigues a mí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, hombre, pues yo estaba persiguiendo a unos cristianos. Si le persigues a la Iglesia, me persigues a mí. Luego, fijaros bien dónde queda, ¿no?, ante un pasaje como este en la Sagrada Escritura, dónde queda eso de que una cosa es Dios y otra cosa es la Iglesia. Yo me meto con la Iglesia, no me meto con Jesús. Ya, pues mira, lo mismo decía San Pablo. Y salió Jesús a su encuentro y le reprochó que le estaba persiguiendo a él. Porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos, a mí me lo estabais haciendo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por lo tanto, también existe una blasfemia a la hora de injuriar y maltratar a la Iglesia, ¿no?
Y también existe una blasfemia a la hora de injuriar y maltratar a los santos y a las cosas sagradas, dice aquí también el catecismo, ¿no? Que es otra gran lección, porque quizás la sensibilidad no católica, de tipo, pues de tendencia protestante, ha hecho como una distinción, ¿no?, absoluta de que aquí santo solo es Dios, ¿no? Y entonces, sabéis que la doctrina luterana no reconoce pues nuestra fe católica sobre la veneración que tenemos a los santos, etcétera, pues porque todos los santos también son pecadores, etcétera, etcétera, ¿no? No, vamos a ver, pues aquí también lo afirmamos claramente, también se puede blasfemar faltando al respeto a los santos, porque ya sabemos que los santos pues son de carne y hueso como nosotros, ¿no? Pero el Espíritu Santo ha hecho una acción en ellos. Si le llamamos santos, es porque Dios les ha santificado, ¿no? O sea, que nosotros cuando llamamos santos, pues a San Ignacio, a San Alfonso María Ligorio, a Santa Teresa de Jesús, a lo que sea, ¿no? Cuando llamamos santos, no es porque estemos negando que Dios es el solo santo, es que el solo santo santifica a las criaturas. Esa es la grandeza de Dios, ¿no? Que no es una santidad metida en una urna ahí arriba, es que Él nos hace santos. Ese es el poder de Dios, ¿no? Capaz de santificar a pecadores como nosotros, quiere hacerlo. Entonces, cuando injuriamos a los santos, estamos también injuriando, estamos blasfemando contra Dios, porque estamos injuriando la obra de santidad que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Luego también se puede cometer blasfemias por injuriar a los santos o las cosas sagradas. Sí, porque por ejemplo cuando alguien pues utiliza palabras de falta de respeto pues contra lo que son los instrumentos litúrgicos sagrados, contra la patena, contra el cáliz, contra el copón, tantas cosas, ¿no? Ojo, es una manera también de agraviar la santidad de Dios. Ese es un matiz importante que hace el catecismo. Seguimos adelante, dice. Es también blasfemo recurrir, estoy en el mismo punto, pero en la siguiente frase. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Otro tipo, pues, de blasfemia. Vamos a ver. Aquí se refiere a una blasfemia ya menos, digamos, vocal, sino más conceptual. Que ojo, que las blasfemias no son solamente pues una palabra, ¿no? Y parece que entonces nosotros podemos casi unificar o unir o confundir el término blasfemia con una palabra, ¿no? Ojo, puede ocurrir que la blasfemia consista no tanto en la palabra, sino en la actitud con la que alguien, en nombre de Dios, ha justificado prácticas criminales o torturado, etcétera. Eso es una blasfemia, claro. Es una blasfemia tal cosa. Es decir, ha invocado el nombre de Dios para cometer crímenes. Eso es algo muy grave, claro. Aquí hay muchos pasajes, ¿no? Muchos crímenes se han hecho invocando, ¿no?, el nombre de Dios para sentirse justificado. Hombre, lo estamos viendo también en nuestros días, ¿no? Que hay por ahí quien va en nombre de Alá, haciendo estallar los autobuses o cometiendo barbaridades, ¿no? Y llamando a eso martirio, como si eso fuese un martirio. Pero qué martirio, Dios mío, pero qué martirio es ese. Es pervertir totalmente el concepto de mártir. O sea, si Cristo fue mártir porque entregó su vida, ¿no? Entregó su vida, se dejó matar, ahora resulta que va a ser mártir ser tú, el criminal, ¿no? Es darle exactamente la vuelta, ¿no?, al concepto de martirio. Es una perversión, por lo tanto, ¿no? Acordaros también, por no hablar solamente del mundo del Islam, porque uno diría, bueno, pero también hablemos de nosotros, por supuesto. Hablemos de cómo ha existido una tensión, me refiero a una tensión dentro de casi siempre que el mundo occidental hizo pues el descubrimiento de América, o muchos lugares de África, o en Oceanía, etcétera, ¿no? Siempre ha existido el riesgo de justificar ser un conquistador
sin respetar, ¿no?, los derechos humanos y diciendo que tal cosa la hago, ¿no? La hago en nombre de Dios y acordaros esa lucha que existió entre conquistadores y evangelizadores. Algunos conquistadores eran profundamente cristianos, pero otros no, ¿eh? Otros iban allí a utilizar a los indios pues como mano de obra gratuita y a enriquecerse. Y pretendían decir que en nombre de Dios justificamos que nosotros estemos... Bueno, y entonces allí hubo una tensión grande, hubo una tensión muy fuerte entre conquistadores y evangelizadores, ¿no? Entendiendo estos segundos que se estaba cometiendo el pecado de esclavizar, de torturar, de reducir a la servidumbre pues a unos nativos, y encima algunos pretendían hacerlo allí diciendo es que nosotros en nombre de Dios, y claro, que eso es un pecado todavía más grave. Mira, todavía es más grave que lo hagas en nombre de Dios, porque aparte de estar pecando contra esos, encima estás pecando contra Dios mismo, me refiero contra el nombre de Dios. Estás pecando contra el quinto mandamiento al esclavizar, ¿no?, esos indios, pero encima todavía pecas contra el segundo por hacerlo de una manera blasfema, invocando a Dios. En la conquista de América, bueno, en casi todas, ¿no? Pero yo creo que lo grande de la conquista de América y la diferencia entre América del Norte y América del Sur es que en América del Sur, pues los evangelizadores españoles fueron una voz crítica frente a esos abusos y la diferencia está, oye, pues que precisamente por esa voz crítica que mantuvo la Iglesia Católica, a diferencia de lo que ocurrió en América del Norte, en América del Sur, pues no se llegó, ¿no? Pues, o sea, se llegó a un mestizaje, ¿no? Y se llegó a formar un único pueblo, no dos pueblos, sino un único pueblo. El pueblo resultante de la fusión del pueblo español, pues con los indios allí presentes, ¿no? Creo que también hay que ver la potencia evangelizadora del cristianismo, del catolicismo. Si eso no hubiese sido así, estoy seguro que en América del Sur hubiese ocurrido lo de América del Norte, ¿no?, que al final quedan 4 indios en una reserva metidos. Existieron pecados en América del Sur, por supuesto, pero gracias a la denuncia profética de muchos evangelizadores y hombres de fe, ¿no?, y gente de fe, no me refiero únicamente a sacerdotes y religiosos, también gente de fe, gracias a esa denuncia y gracias a que la corona española dio la razón a aquellos que querían, de que afirmaban la obligación del respeto a la dignidad de las personas nativas, ¿no? Gracias a eso, pues no acabó ocurriendo lo que ocurrió en América del Norte, aunque evidentemente se cometieron pecados de este estilo que dice aquí, pues que de invocar el nombre de Dios para justificar prácticas de servidumbre, de tortura, de muerte, lo cual es un gran pecado, claro. Es un gran pecado. Porque además dice que el abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Claro, es que el pecado es muy grave. Primero porque atenta a la dignidad de la persona, ¿no? Segundo porque lo haces justificándote en Dios, lo cual es blasfemo. Y tercero, porque tú a esa persona le estás dificultando terriblemente que conozca al Dios verdadero. Porque claro, a ver cómo después de haber abusado de ella de esa manera, ahora le dices que se haga cristiano. Va a tener odio, claro, va a tener una reacción, pues verdaderamente, ¿no?, reactiva, una reacción de repulsión hacia ese Dios, claro, que a ti te lleva a actuar de una manera tan cruel. O sea que tu pecado es triple. Porque no respetas su dignidad, porque encima abusas del nombre de Dios y blasfemas contra Dios al justificarte en él para cometer esa barbaridad. Y en tercer lugar, porque le estás dificultando a esa persona conocer al Dios verdadero. Claro, eso es muy grave, claro. Y posiblemente lo más grave de todo es lo tercero. Aunque lo primero y lo segundo también es gravísimo, claro. Por eso qué importante es, ¿no?, el respeto al nombre de Dios. El respeto al nombre de Dios. Y una cosa que decíamos ayer, ojo, que nosotros no poseemos a Dios. No poseemos a Dios. Es Dios el que nos posee a nosotros. No podemos ir ante nadie, pues diciéndome, pues yo aquí, en nombre de Dios, te pongo a ti a mi servicio. Bueno, vamos a ver. Para empezar, no es el estilo de Dios el imponerse. Dios toca la puerta del hombre, del corazón del hombre,
Y Dios es propio de su estilo el llamar, y lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Mira que está llamando a tu puerta. Si escuchas su voz, si abres, entraré, entrará y cenaremos juntos, ¿no? Ese es el estilo de Dios, ¿no? El de ser mendigo de nuestra respuesta. Dios mendiga nuestra respuesta. Luego es un abuso que nosotros utilicemos el nombre de Dios para derribar ninguna puerta. Oye, si Dios quiere tocar la puerta con los nudillos y ser así de respetuoso, ¿a dónde voy yo derribando la puerta en nombre de Dios? Bueno, pues ese ha sido, y además es una cosa que Benedicto XVI, el Papa, está insistiendo mucho en ella en sus discursos, ¿no? Bueno, y además sabéis que ha tenido problemas, ¿no? Acordaros del discurso de Ratisbona, en el que Benedicto XVI pues le llovieron críticas y hubo una crisis internacional muy fuerte con algunas reacciones del mundo islámico, porque el Papa había hecho referencia precisamente a la irracionalidad de la violencia justificada en el nombre de Dios. Claro, porque el Papa hizo una referencia a que es un abuso del nombre de Dios recurrir a él para hablar de... Claro, es que mientras que Jesús habla claramente, ¿no?, de que quien a espada mata, a espada muere, claro, en el mundo islámico la cosa es bastante más complicada, porque está el tema de la yihad, de la llamada a la guerra santa, y muchas cosas que son muy complicadas, ¿no? Y el Papa tuvo, yo creo que esa valentía, ¿no?, de poner ese acento, de decir, ojo con recurrir, ¿no? Ojo con recurrir a la autoridad de Dios para justificar nunca la violencia, que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Bien, hemos concluido el punto 2148. Concluye diciendo, después de estas explicaciones, la blasfemia, por lo tanto, es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Sí, buenos días. Una pregunta. ¿Para qué quiso Jesús tener la experiencia del abandono? Y si no era falta de fe lo que tenía, ¿qué era? ¿Por qué estaba desesperado? No. Vamos a ver, dice usted por qué quiso él. La verdad es que yo creo que hay que entender como que el Padre, Dios Padre, quiso que Jesús tuviese también esa experiencia, bueno, hay que decir que ese salmo que Jesús reza en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un salmo que comienza con una experiencia de abandono, pero termina con una experiencia de presencia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que la primera parte del salmo sea falsa, o sea, Jesús cuando lo rezó de verdad. Entonces, ¿por qué quiso Dios Padre, ¿no?, que Jesús tuviese esa experiencia? Bueno, pues por la sencilla razón de que Él había querido un redentor para nosotros que compartiese también nuestra experiencia. O sea, Jesús ha querido redimirnos de la muerte compartiendo también la experiencia del hombre, compartiendo lo que es la soledad, compartiendo lo que es hasta las tentaciones. Jesús quiso ser tentado. Fijémonos lo que es también el que Jesús permitiese, Dios Padre permitiese que Dios Santo fuese tentado por el diablo. O sea, Él ha querido compartir la experiencia humana para que nosotros cuando pasemos por ella no nos sintamos solos. Sepamos que Jesús también ha pasado por ahí. Y como ha pasado por ahí, Él también me comprende, me entiende. Es como un intercambio. Él ha querido tomar de mí la prueba y yo tomo de Él la fuerza para superarla. Es un intercambio. Bueno, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. Encantado de hablar con usted. Igualmente. Mire, sobre el tema que ha dicho de la guerra, que no se puede justificar el ir a la guerra en nombre de Dios y eso, creo recordar que Santo Tomás escribió mucho sobre las causas justas para ir a la guerra, ¿no? Uh-huh. Y no me ha quedado demasiado claro el cómo usted lo ha explicado en ese sentido, ¿no? Parece que todas las guerras son injustas y al mismo tiempo, allí están las cruzadas que tuvieron un motivo en el fondo, pues, de defensa de la fe, ¿no? Uh-huh.
Entonces me gustaría que tocara un poco ese tema de hasta qué punto la guerra es injusta y hasta qué punto los católicos estamos llamados a defender el nombre de Dios. Muchas gracias. De acuerdo. La verdad es que cuando expliquemos el quinto mandamiento, eso lo explicaremos mucho más a fondo, mucho más a fondo, entonces allí nos detendremos. Yo ahora igual me limitaría a decir que es cierto que existe una doctrina católica sobre causas de guerra justa, que básicamente se basa en la distinción de lo que es legítima defensa y lo que es un ataque tal, o sea que esas distinciones hay que hacerlas, ¿no? Y por supuesto que yo no quiero caer, en falsos pacifismos, ni mucho menos no sumarme a esas leyendas negras que se cuentan contra la Iglesia, o las leyendas negras que también algunos pues pueden narrar de la conquista de América. Yo todos esos aspectos lo tengo bien claro que estoy bien en contra de eso. Pero vamos a ver, al mismo tiempo tenemos que reconocer que es muy difícil una guerra que en la práctica, no en la teoría, ¿verdad?, que en la práctica se dé una guerra plenamente justa, en la que la podamos llegar a realizar sin cometer ningún pecado. Eso es muy difícil, porque al principio una guerra, aunque comience siendo justa, luego en su desarrollo vamos cometiendo pecados. Que es un poco lo que pasó con las cruzadas, ¿eh? Las cruzadas comenzaron con una causa totalmente justa, pero claro, luego según se van desarrollando las cosas, ahí van teniendo lugar pecados ya muy graves. O sea, es muy difícil, la guerra es un terreno peligrosísimo, ¿no? Por eso Juan Pablo II, pues él llegó a utilizar expresiones que verdaderamente eran diciendo guerra ninguna, y tuvo problemas por eso, porque claro, cuando por ejemplo pues Irak invadió Kuwait, claro, todo el mundo decía, pero hombre, es que es una guerra legítima el defenderse frente a la invasión de Irak contra Kuwait. Sí, pues sí, en teoría sí, pero a ver si somos capaces de hacerlo sin cometer más injusticias, a ver cómo nos defendemos. Y vas a ver tú cómo al final van a pagar el pato los inocentes, en vez del culpable. O sea, es decir, claro que es cierto que existe una teoría moral, perdón, no digo una teoría, no, sino unas razones morales para la legítima defensa. Pero luego también hay que decir que es que la práctica nos demuestra que es muy difícil después eso realizarlo sin cometer pecados. De la legítima defensa, cuando uno está en guerra, es muy fácilmente pasa al abuso. Por eso yo diría que guerra es ninguna, guerra es ninguna. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Es referente a lo que llaman el descubrimiento de América. Quería destacar aquello que hizo Juan Pablo II en su viaje en el año 86 a Cali, Colombia, en su encuentro con los nativos. Aquello que no recuerdo las palabras que él dijo, pero le pidió perdón en nombre de la Iglesia a todo el pueblo latino por la barbarie cometida contra ellos. Es decir, yo diría que esto no se llamaría un descubrimiento, sino un genocidio tan grande, pues ha sido una guerra que realmente el pueblo latino perdió. Es esto, Monser. Muchas gracias. Sí, es verdad. Al mismo tiempo que también yo creo que para no caer en la leyenda negra, hay que añadir a eso que ha dicho lo que también Juan Pablo II en muchos discursos ha afirmado. Pues Juan Pablo II ha ensalzado, ¿no?, la obra de evangelización de América, y ha ensalzado cómo, pues a diferencia de otros lugares en los que hubo un exterminio, como América del Norte, pues gracias a Dios, pues en la Hispanoamérica esa evangelización tuvo lugar en medio de una crítica interior muy grande que preservó precisamente del genocidio a los pueblos nativos. O sea, las dos cosas hay que afirmarlas, ¿no? Porque de lo contrario caeríamos en una injustísima leyenda negra que se ha contado. Es que es curioso que nosotros hayamos cargado con una leyenda negra en vez de haberla cargado el mundo anglosajón con respecto a Norteamérica, pero por Dios, que los que exterminaron al mundo nativo fueron ellos, no nosotros, ¿no? Bueno, ahora bien, o sea, yo creo que las dos cosas, igual que he dicho antes que es imposible hacer una guerra justa sin caer en pecados personales, sería también demasiado sencillo, ¿no? Podemos pecar con respecto a la lectura histórica, ¿no?, pues de la conquista y evangelización de América. Podemos pecar o de hacer una leyenda negra, que sería injusta totalmente, o de hacer también una lectura idílica. Allí hubo pecados muy graves. La prueba es que Bartolomé de las Casas y otros muchos hacían denuncias muy graves de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Creo que no podemos ser simplistas, ¿no? Y por eso Juan Pablo II, al mismo tiempo que pidió perdón
en nombre de la Iglesia, por los abusos que algunos cometieron, también al mismo tiempo felicitó, ¿no? Y dio gracias a Dios por aquella obra de los descubridores y evangelizadores. Las dos cosas salieron de la boca del mismo Papa. Las dos cosas son verdad y hay que matizarlas, ¿no? Bien, aunque sea muy brevemente, un último oyente. Buenos días. Buenos días. Yo sí. Quería decirle que me ha gustado mucho todo lo que he oído, sobre todo esto de las actitudes farisaicas que aletean hoy en día también en cada uno de nosotros. Pero es que se le ha escapado un segundo relacionar el Antiguo Testamento con como si no se pudiera ser bueno solo con el Antiguo Testamento. De acuerdo que esto, Jesucristo ha sido magnífico el avance que nos ha proporcionado, pero creo que las personas que viven en el Antiguo Testamento también pueden llegar a la bondad. Y bueno, esto de las cruzadas también creo que fracasó justamente porque el lema era Dios lo quiere, y bueno, pasaron por todas las juderías asesinando y masacrando. Fue una pena que no se hicieran bien las cosas. Disculpe que como tenemos poquito tiempo, el tema que plantea la oyente, la verdad es que es muy interesante, pero yo sí que le diría que por supuesto que nosotros creemos que el Antiguo Testamento es una revelación de Dios, pero no olvidemos de que es incompleta, que le falta Jesucristo, que el Antiguo Testamento sin Jesucristo es como la boda sin la novia, y claro, una boda sin la novia es que por Dios falta lo principal. Por eso nosotros al mundo judío, que le tratamos como hermanos mayores nuestros, al mismo tiempo rezamos por ellos para que se den cuenta de que todo el Antiguo Testamento sin la novia es que está, pues eso, no iba a decir huérfano, está viudo, está viudo. Sin Jesucristo el Antiguo Testamento es incompleto y el corazón del hombre no puede ser santificado sin Jesucristo, aun cuando el Antiguo Testamento prepara para ello. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.